Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 27 de abril, en la cuarta semana del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Bueno, recordemos que estamos en un tiempo de alegría y de gozo, celebrando la resurrección del Señor, ¿no? Y el inicio de la iglesia católica, la iglesia universal. Por eso este tiempo es de gozo, de alegría, como dice el Salmo 117. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, ¿no? Resuena todavía el eco del, del primer día de la semana, ¿no? El domingo de la resurrección que se extiende hasta terminar con Pentecostés, ¿no? Es una cincuentena, es un domingo grande de fiesta. Bueno, seguimos con el tema de el buen pastor y el pastor que unificará a los dos pueblos, ¿no? El pueblo judío y el pueblo gentil o pagano, para que sea un solo pastor de un solo rebaño. Los judíos, obviamente, los primeros cristianos, y seguirán también los gentiles. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con el desarrollo de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad tenemos el capítulo 11, versículos del 1 al 18. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has comido con los gentiles. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré y dentro vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. Bueno, aquí es importante eh, considerar el hecho de que los demás judíos, que son cristianos ya, le reprochan, ¿no?, a Pedro que haya estado en casa de incircuncisos, ¿no? El reproche es: has estado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Bueno, y esto lo hizo Pedro en una visión, mandado por una visión, ¿no?, del Señor.
en el que le hacía ver el Señor, y este es Jesucristo, ¿no? Porque le dice el Señor, y le dice que mate y coma de los animales que le presenta. Y sabemos que los judíos tenían prohibido, por ser profano, algunos animales, por ejemplo, el cerdo, ¿no? Los reptiles, fieras y algunos pájaros. Entonces, eso, la misma ley les prohibía. Lo interesante de este texto es que él sabe que es el Señor que le está diciendo que lo que él ha purificado no lo considere ya profano, porque están en una nueva alianza, ¿no? Esto es importante. Y claro que todo esto es además o paralelamente a lo que sucede con eh, la casa donde se encuentra, ¿no? La casa de Cornelio, quien también en una visión eh, de un ángel del Señor, dice, ¿no? Mandó que trajeran a Pedro que se encontraba en Jaffa, ¿no? Y lo que sucedió fue que eh, en esta casa de gentiles, ¿no? O incircuncisos, bajó el Espíritu Santo, ¿sí? Y sucedió lo mismo que sucedió en Pentecostés. Ahora, es normal, ¿no? Entendible, el reproche de, de los hermanos, dice, ¿no? De los hermanos apóstoles y discípulos también ya, ¿no? En buen número ya se habían hecho cristianos, porque los primeros cristianos eran judíos y hacían y respetaban todavía la ley, iban al templo, se reunían en las sinagogas, etcétera, hasta que progresivamente, ¿no? Estos comienzos de la comunidad cristiana, los inicios de la iglesia, el Espíritu Santo empieza a guiarlos y a manifestarles lo nuevo. Aquí hay una cosa nueva. Ya los gentiles han sido testigos de que el Espíritu Santo también desciende sobre ellos y son bautizados, ¿no? Como lo empieza a explicar San Pedro en este suceso en la casa de Cornelio. Y continuamos. Continúa San Pedro, ¿no? En el relato. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre, o sea, de Cornelio, ¿no? Que era un gentil, incircunciso. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía, manda recado a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. ¿Sí? Interesante, como les comentaba, ¿no? Eh, el, el ángel del Señor se presentó a Cornelio y le mandó que mandara a llamar a Simón, que estaba cerca, ¿no? Estaba en Jaffa. Y él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa, que eran todos gentiles, incircuncisos. Vemos aquí entonces que el Espíritu Santo, ¿no? Es el que está haciendo todo esto. Y la expansión de la iglesia, ¿no? Lo que nadie sabía ni se hubiera imaginado, ¿no? Menos los judíos, de que los gentiles también iban a ser herederos, ¿no? De la vida eterna. Y estaba de por medio cumpliéndose también la promesa que había hecho Dios a Abraham, de que sería padre de muchas naciones, ¿no? Antes del pueblo judío. Bueno, y continuamos. Sigue
narrando San Pedro. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Bueno, en este pasaje también habría que observar que en cuanto empecé a hablar, dice, ¿no? ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando del anuncio, del querigma, ¿no? De Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Y entonces bajó el Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿En dónde? A incircuncisos que querían hablar, que querían escuchar la palabra, que querían creer, ¿no? Y, y toda su casa. Y podemos imaginarnos que toda su casa, siendo una casa de antes, ¿no? Debe haber niños, bebés, ¿no? Y aquí lo importante es como en varias partes del Evangelio menciona, ¿no? Toda la casa. Muy bien. Y continúa. Está explicándoles, ¿no? A los demás apóstoles y discípulos. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Aquí hace, digamos, este cierre de este relato San Pedro, ¿no? ¿Quién era yo para oponerme a Dios? ¿No? Si también Dios les ha dado a ellos el don que también han recibido los apóstoles al comienzo en Pentecostés, ¿no? Por haber creído en el Señor. Inclusive los apóstoles estuvieron viviendo con él 3 años, ¿no? Acá, esta familia de incircuncisos no eran judíos, eran gentiles, a quienes despreciaban los judíos, ¿no? Eran despreciables, inclusive les llamaban perros, porque no tenían Dios o tenían muchos dioses falsos. Pero ahora dice, oyendo esto, se callaron. El texto, el griego utiliza también el término, se callaron, ¿no? Calmándose obviamente. Y alabaron a Dios diciendo, así pues también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Miren la explicación del jefe de los apóstoles, ¿no? Del primer papa, San Pedro, cabeza de la iglesia visible. Esta explicación no tiene ningún contraargumento. Todo está claro, ¿sí? Entonces, la protesta inicial, el reproche, se acabó. Se callaron y alabaron a Dios, ¿no? Y todo esto obviamente implica aceptaron la explicación de San Pedro y se alegraron, ¿no? Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 41, cuyo responso es, mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Bueno, este salmo es un salmo eh, de lamento, ¿no? Eh, que proviene de un judío en el exilio y se siente sin Dios, sin el Dios de sus padres, ¿no? Sin estar en el templo, porque están exiliados, están en Babilonia, ¿no? Cautivos al servicio de un poder extranjero, Babilonia. Entonces su eh, plegaria es una plegaria eh, como lamento, ¿no? Por encontrarse en exilio. Y dice así, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Entonces sabemos aquí, conocemos por estas palabras que es un judío que anhela, que tiene sed, ¿no? Aquí es precisamente la metáfora del agua, ¿no? Corrientes de agua, porque está sediento de Dios. Por eso inclusive en otras partes de este salmo le preguntan como burla, ¿no? Los babilonios, o sea, los enemigos, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? Como afrenta, ¿no? Dice, mira cómo estás aquí exiliado, preso, cautivo, ¿no? Empobrecido. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Continúa el salmista. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada, el monte Sión, ¿no? Donde estaba precisamente el templo de Jerusalén. Y termina diciendo, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. O sea, tiene esperanza, ¿no? Tiene esperanza y anhela estar en el templo, porque ahí dice, puedo ver el rostro de Dios. Esta era la creencia de los judíos, ¿no? En el santo de los santos, el tercer compartimento, ¿no? O atrio. Eh, Era donde estaba el arca de la alianza, que era lo más preciado, ¿no? El propiciatorio, donde estaba Dios, dice, ¿no? Para acompañar a su pueblo. Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Muy bien, esta es la secuencia del, del buen pastor, ¿no? Que se inició la sesión anterior. Nos dice San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. En el griego eh, dice, yo soy el pastor, el bueno, ¿no? Y se inferiría que hay pastores malos, ¿no? Y como habíamos dicho en el pasaje anterior, se refería a los fariseos, ¿no? A los escribas y fariseos. Ahora, ¿por qué es el buen pastor? Porque da la vida por sus ovejas, ¿no? Y lo dice de esta manera. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Bueno, el Señor apela aquí, digamos, en esta alegoría, ¿no? En donde el pastor, el buen pastor, es Él, y es el único buen pastor, ¿no? ¿Qué pasa con el asalariado? El que trabaja como pastor, a quien se le paga, ¿no? Pues no le importan las ovejas,
que sería en el caso de la iglesia, ¿no? Recordemos que el redil o el rebaño aquí es la iglesia, ¿no? Que es el nuevo pueblo de Dios. Y como no le importan las ovejas, dice, ve venir al lobo, que en este caso representaría al diablo. Y entonces abandona las ovejas, huye y el diablo las roba, ¿no? Y las dispersa. Entonces, a un asalariado no le importan las ovejas. La gran diferencia con el Señor Jesucristo, que es el pastor bueno, el buen pastor. Y lo ratifica a continuación. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. O sea, aquí está hablando de un conocimiento eh, más que el intelectual, ¿no? Porque son mías, dice. Y ahora veremos por qué. Y las mías me conocen. Ahora, ¿cómo él las conoce y ellas lo conocen? Dice, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Bueno, es un conocimiento como el que tiene el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, que es un conocimiento eh, íntimo, ¿no? No necesariamente intelectual, es sobrenatural. Es el conocimiento que da el amor de entrega. Y por eso él dice, yo doy la vida por las ovejas. Y aquí está hablando, obviamente, de su sacrificio redentor, porque es a través de su muerte por la humanidad pecadora que nos ha alcanzado la redención. Este es el buen pastor. Y continúa, tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, aquí está la característica de la iglesia que es universal. ¿Qué quiere decir? Es católica. Católica es universal, ¿no? Ya no solamente es un solo rebaño de los judíos. Recordemos que en el Antiguo Testamento eh, ellos acudían a Dios como su pastor, ¿no? Del pueblo judío. Pero aquí el buen pastor, ya Jesucristo, que es el mismo Dios encarnado, dice, yo soy el buen pastor y tengo que traer a otras ovejas a este redil, a este rebaño, que es su iglesia, son los gentiles, que también traerá, ¿no? Y esa ya será función de los apóstoles, especialmente de San Pablo. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, que es él, ¿no? El buen pastor. Y continúa, por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Y aquí está nuevamente eh, la voluntad del Padre, ¿no? Jesucristo hace la voluntad del Padre, la
obediencia del Padre, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo, que ha asumido nuestra humanidad para alcanzarnos la redención, la vida eterna, a través de su sacrificio redentor en la cruz y su resurrección. Aquí importante sería, es que el Señor Jesús tiene, dice, el poder para entregar su vida y recuperarla. Entonces, nadie me la quita, sino que Él la ha entregado libremente por amor, el amor de entrega, el amor que solamente el buen pastor ha tenido por sus ovejas, por su rebaño, por su iglesia. Y aquí podríamos finalizar diciendo, aquí están las 4 marcas de la iglesia católica. Una, un solo redil, un solo rebaño, con los dos pueblos, ¿no? Originalmente el pueblo judío y luego todos los demás gentiles. Hacen un solo pueblo. Santa, ¿sí? Porque Él es santo, no tuvo pecado, murió en la cruz, asumiéndonos, ¿no? Llevando sobre sí todos nuestros pecados para salvarnos. Es el cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia. Por eso es santa, ¿no? La iglesia. Por Él. Católica, universal, están todos los pueblos llamados, porque todos han sido redimidos, ¿no? Por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y apostólica, porque empezaron con los apóstoles, con su predicación y continuaron con sus sucesores. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.